Ecuaciones diferenciales en la ingeniería. ¿Cómo podemos aplicar las ecuaciones diferenciales en la ingeniería? Un ejemplo de esto es el comportamiento de un cuerpo caliente que se enfría hasta alcanzar la temperatura del medio en que se encuentra. Esto se basa en la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, que se enuncia como la velocidad a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura que nos rodea. Newton nos da esta ecuación que expresa en un fundamento matemático la razón de cambio de temperatura que es representada con una T mayúscula y T minúscula que representa tiempo, es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del tiempo que rodea el objeto. Como vemos aquí hay una derivada y esto es una ecuación diferencial. Para resolverla debemos tener en cuenta que está por variables separables. Entonces lo primero que debemos hacer es separar las diferencias. Entonces queda de la siguiente manera. Ahora ponemos a un lado la temperatura y al otro lado todo lo que tiene que ver con el tiempo. Despejamos. Listo. Ahora vamos a integrar. Entonces integramos a ambos lados. En el lado derecho, la K la sacamos de la integral para poder integrar. Queda integral de T. La solución de esto es, al lado izquierdo, logaritmo. Ya solucionamos la ecuación. Ahora el ideal es dejar la variable dependiente de manera explícita. En este caso la variable dependiente es T. Entonces vamos a despejar T. Para esto encontramos que logaritmo natural está afectado por T y esto es inverso a la exponencial. Entonces aplicamos la exponencial a ambos lados. En el lado izquierdo tenemos que eliminamos la exponencial con el logaritmo y nos queda la temperatura del objeto menos la temperatura del medio en que se encuentra el objeto. Esto es igual a, aquí aplicamos lo que está en el recuadro a mano derecha y nos da el resultado como exponencial a la constante K por tiempo por C. Esto es igual a la temperatura, que es igual a la temperatura del medio que rodea el objeto más la constante C de la integral por la exponencial a la constante K por T. Ahora voy a explicar la parte del ejercicio que vamos a ver cómo las ecuaciones diferenciales la podemos ver reflejada en la ingeniería. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Si tenemos una sustancia dentro de un matraz a una temperatura de 75 grados y 61 grados pasando los 3 minutos, en un medio con una temperatura de 24 grados, ¿cuál será su temperatura en el minuto 18? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Sacar los datos. Tenemos un matraz que está con una temperatura al principio que son 75 grados Celsius. Luego nos dice que al pasar los 3 minutos se convierte en 61 grados Celsius. Nos dice que la temperatura que un medio en la temperatura en el medio es de 24 grados Celsius. Ahora nos preguntan que cuál es la temperatura en el minuto 18. Entonces, sabiendo con las fórmulas que nos explicó el compañero, podemos decir la fórmula es que temperatura es igual a temperatura en el medio más la constante por E sobre K, que es una constante, por el tiempo. Listo, por T. Entonces vamos a empezar a hallarla. Vamos a empezar a hallar esta fórmula con respecto al tiempo inicial. Si reemplazamos valores decimos que el tiempo inicial es de 75.
el tiempo en el medio es de 24 grados, más la constante que no lo sabemos, por E de K sobre T, y el tiempo en ese momento es de 0, o sea que sería y pues teniendo como potencial 0 en la E, esto nos sería transformado como un 1, y aquí ya podríamos despejar, sacar el valor de C. Pasamos el 24 a restar, 75 menos 24 sería 51, y tenemos el valor de C. Luego empezamos a sustituir en la fórmula que tenemos originalmente y con los valores segundos de la temperatura. Además reemplazamos la temperatura del medio nuevamente, que va a ser la misma, que es 24, y el valor de la constante que encontramos. Ya como tenemos constante, lo podemos meter acá de una vez. Entonces eso sería T, que en el minuto 3 es 61, eso es igual la temperatura en el medio, que es 24, más la constante que sabemos que es 51 por K, ahora I elevado a una constante del tiempo, entonces K, pero por el minuto 3, como ya sabemos, y eso lo va a multiplicar en el minuto 3. Aquí lo que podemos hacer ahora es pasar este 24 a restar, que nos daría 37. Es igual a 51 elevado a la constante del tiempo, pero ese 51 lo podemos pasar a dividir de una vez, que es, ahora sí, que es igual a E de K por 3. Y pues para poder anular la E, podemos aplicar logaritmo natural en ambos lados, y eso nos daría logaritmo natural de 37 sobre 51, y igual al logaritmo natural que de E por K a la 3. Y nos da esto. Entonces acá podemos sacar lo que vale logaritmo podemos operar de una vez el logaritmo natural del lado izquierdo, que eso nos daría menos 0,32. y pues como les dije, para poder eliminar la E, el logaritmo natural cancela la E y nos quedaría K por E por 3, y pues el 3 lo pasamos a dividir y sacamos el valor de K, que es la constante del tiempo, y eso es K, y eso dividido sería menos 0,107, ¿cierto? Y obtenemos el valor de K. Entonces ahora lo que vamos a hacer para terminar con el ejercicio, que nos están pidiendo el valor de la temperatura en K en el minuto 18. Entonces si tenemos el valor de la constante, tenemos el valor de la constante en K, lo que debemos es, en la misma fórmula, debemos reemplazar, que sería lo más sencillo. Entonces empezamos ahora a reemplazar
empezamos a reemplazar. Ahora sí, entonces la temperatura no la sabemos. La temperatura en el medio es 24. La constante que ya hemos encontrado, que es 51, por E, la K, que es menos 0,0107, y el tiempo en qué momento queremos saberlo, en el minuto 18. Entonces, haciendo esa operación, podremos saber que es 31, sabemos que es 30, es 31,4 grados Celsius. Y pues así se haría un ejercicio del tema que propusimos, teniendo que ver con la ingeniería, aplicando ecuaciones diferenciales, que fue para hallar la fórmula que tenemos, y por medio de eso es que lo pudimos realizar. Ahora el ejercicio que le dejamos para que ustedes puedan resolverlo es muy parecido. Pues eso sería todo, y ese sería el ejercicio. Muchas gracias. Vamos a ver cómo las ecuaciones diferenciales influyen en la física, y podemos decir que una de las herramientas matemáticas más utilizadas en la actualidad para la descripción de fenómenos físicos son las ecuaciones diferenciales, dado que al tratar de entender fenómenos físicos, la mente crea una idealización y lo plasma en un modelo matemático, donde al tomar el aspecto central del fenómeno, estudia sus causas y las describe como una forma matemática. Y podemos decir que gracias a esta teoría es posible describir tanto el fenómeno como las aplicaciones que este podría tener. También nos permite sondear otras características que no son como tan evidentes pues en el fenómeno, y con esto se puede, digamos que, predecir hechos en el fenómeno que a simple vista no se obtienen. También podemos decir que las ecuaciones diferenciales se dividen en dos grandes grupos, que son los ordinarios y los parciales. Y a continuación, una breve explicación de un ejercicio de física de caída libre u otro relacionado con física. Bueno, compañeros, les voy a hablar un poco de las aplicaciones diferenciales en la física. Como sabemos, una de las herramientas más utilizadas en la actualidad para descripción de fenómenos físicos. Y uno de los ejercicios que les traigo es el siguiente. Estamos a una altura h sub 0, como lo pueden ver aquí, y se tira un objeto desde cualquier punto, desde este punto hasta la Y, y queremos saber la posición o el movimiento en cualquier lugar de este. Entonces tenemos que recordar un punto muy importante que lo utilizó mucho Newton, fue uno de los principales fundadores de él, que la masa por la aceleración de este objeto es igual a su peso, y el peso vendría siendo menos la masa por la gravedad. Aquí como lo podemos ver. Ya con esta breve explicación vamos al campo de las ecuaciones diferenciales. Lo que tenemos que hacer es reemplazar, el cual A vendría siendo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y la velocidad vendría siendo la derivada de la posición en Y, como lo pueden ver ahí, con respecto al tiempo también. Si observamos, tenemos esto, que A es igual a la derivada de B respecto a T sobre T. La segunda derivada sería esta, de B al cuadrado sobre de T al cuadrado. Esto sería la aceleración. Esta es la fórmula de la aceleración. Entonces reemplazaríamos la aceleración.
y nos quedaría una ecuación diferencial así. Entonces, ahora estas son las condiciones iniciales. Que cuando la altura es 0, como lo pueden ver ahí, sería igual a cuando la altura es 0 sería igual a la altura, pero cuando hay una variación al tiempo es 0. Y la velocidad también vendría siendo 0, como lo pueden ver ahí. Si simplificamos esa fórmula, nos daría esto. Que m, esta que ven acá, sobre db al cuadrado de t al cuadrado es igual a menos la masa por la gravedad. Nos quedaría así: m es igual a la segunda derivada, que es igual a la masa por la gravedad. La masa y la masa, como lo pueden ver aquí, la podemos cancelar. Y queda la segunda derivada igual a menos la gravedad. Si ven, tenemos una ecuación diferencial sencilla. Y la solución la podemos hacer por integración, como lo hemos visto en clase. Y nos da lo siguiente: que y' es igual a menos gravedad por tiempo más una nueva constante, que es más la constante, por el tiempo. Aquí, ¿por qué el tiempo? Porque ese es el que estamos utilizando. Podemos reemplazar las condiciones iniciales. Observemos que cuando y0 igual a h0, su velocidad es 0, porque usted sabe que todo multiplicado por 0 nos da 0. Y y' 0 es igual a la velocidad 0. Entonces nos quedaría así, de la siguiente: v1 igual a v0. Entonces la gravedad es 0 y quedaría que aquí obtendríamos lo siguiente. Pues si lo reescribimos, sabemos que de y y de t es como si lo escribiéramos como y o t de y de t, igual a menos la gravedad por t más la velocidad sub 0. Luego lo que vamos a hacer es que integramos. Sabemos que podemos integrar por ambas partes. Y nos quedaría de la siguiente forma: y igual a menos gravedad de t al cuadrado sobre 2 más la velocidad sub 0 por tiempo más otra nueva constante. Lo encontramos diciendo a la segunda condición inicial, que nos dice que cuando el tiempo es igual a 0, lleva a ser igual a 0. Entonces nos daríamos cuenta que todo daría 0. Entonces nos quedaría así: 0 más c queda así, y sub 0 más la constante. Y la fórmula nos daría como resultado esta fórmula que está acá.